Nosotros, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 1, por favor. Hebreos, capítulo número 1. ¿Y qué le parece que hagamos una lectura congregacional puestos de pie, si fueran tan amables? Y así leemos la bendita palabra del Señor. Voy a repetir por si no fui hábil en comunicarme. Puestos de pie, por favor. Vamos a hacer una lectura congregacional. Del versículo número 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Las damitas, por favor, el versículo número 1, caballeros, el 2, y nos unimos en el versículo número 3. Adelante, mis hermanas. Pues botellita de Jerez, todo lo que me digan será al revés. ¿Qué le parece que lo leamos un poquito mejor? Amén, honrando al Señor con su palabra. Adelante, mis amadas hermanas. Caballeros. Ah, amén, cerramos muy bien. Solo que los caballeros tenemos que echarle más ganas, ¿ah? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, eficaz, no vuelve vacía, pero haya en nosotros un buen corazón, una buena tierra, para que tu Espíritu Santo implantes bien esa palabra, ella dé fruto y tu nombre sea glorificado y nosotros bendecidos. Dios amado, suplico de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, muchas gracias. Bueno, recordar que la semana pasada se predicó acerca de ser apasionados. ¿Recuerdan el mensaje? Quienes pudieron asistir hace 8 días, y se nos decía cosas verdaderas. Sin pasión, nada se puede conseguir ni disfrutar, al menos nada que valga la pena. Motivación en acción, se nos dijo, eso es pasión. Y es que la pasión se nota, se contagia, inspira, sin duda alguna. Pero quiero tomar esta idea a partir del siguiente enunciado: que debemos ser sabios, inteligentes por la palabra y por el Espíritu Santo para escoger bien aquello que nos apasiona. Escojamos bien lo que nos apasiona, porque hubo un hombre llamado Willie Sutton. Describiendo su máxima pasión, este varón dijo: oh, es lo que más gozaba. Estaba más vivo cuando lo hacía que en cualquier otro momento de la vida. Lo disfrutaba tanto que 1 o 2 semanas después de hacerlo, buscaba la siguiente oportunidad para repetirlo. ¿Cuál era la pasión de este hombre llamado Willie Sutton? Su pasión era robar bancos. Willie Sutton fue uno de los asaltantes de bancos más conocidos en el siglo XX. Sin embargo, su pasión tuvo un efecto terrible sobre su vida. Pasó más de la mitad de la misma en la cárcel, pagando sus delitos. ¿Valió la pena? Porque una pasión no vale la pena si nos apasionamos por lo equivocado. Someter a su reflexión, mis queridos hermanos. Estamos en medio de un fenómeno que en verdad yo no soy la persona ni tengo la capacidad para calificarlo en todas sus implicaciones. Un fenómeno social, deportivo, económico, con tintes hasta religiosos, extraordinario.
Millones están apasionados por el fútbol, sin duda alguna. No quiero, mis queridos, ni satanizar, por supuesto que no, menos tratar de cristianizar el fútbol, claro que no. Solo animarles a que seamos muy serios y responsables, que cuidemos de no cruzar una línea, y puede ser algo ahí, un asunto muy personal de cada uno. No cruzar una línea donde estemos haciendo un ídolo de esta pasión, de este entretenimiento. No cruzar esa línea donde podamos ser hallados y pesados en nuestro corazón, y eso solo Dios lo puede hacer, y ser hallados idólatras, porque le damos más devoción, más dedicación, más interés, más preocupación, más inversión a este tipo de actividades, y puede haber otras, por supuesto. Ahora yo resuelvo muy fácil, pero es un asunto mío. Resuelvo muy fácil esa línea que no debo cruzar, simplemente aludiendo a el nombre que se le da a esta actividad deportiva, y se le conoce como el mundial. Y ya desde ahí yo me ubico. Bueno, es una actividad ¿de quién? Del mundo, del mundial. Y claro, mis hermanos, al ratito, y estoy viendo, repito, que el grupo se ha vestido la mitad de verde, se pusieron la verde. Bueno, al rato es posible que cuando anote, ¿quién le gusta que anote? No, claro, México, pero dígame el nombre de algún jugador de México. El Chicharito Hernández. No, ese creo que ya no está, ¿verdad? Bueno, claro, y decimos gol y eso provoca pues identidad, nacionalismo, etcétera, pero no podemos cerrar los ojos. Yo no quiero ser rudo con esta frase, solo reflexiónela. Pero el diablo cobra facturas, y muy caras. Y es que en estas celebraciones, comprensibles en algún sentido, pero incomprensibles al menos para su servidor en otro sentido, provocó 4 muertes en la Ciudad de México, y otras más ha habido en otros lugares. Pero hoy, mis amados, quiero que miremos a una persona. No es ¿quién me dijeron? Dígame el nombre de algún jugador. Quiñones. Bora. ¿Quién será Bora? Bueno, Bora, no sé quién sea. Bora. Bueno, hoy quiero que miremos a una persona. Quiero que miremos a aquel que ha provocado más vidas apasionadas que ningún otro en la historia humana. Este varón comenzó su obra y su causa con apenas 12 hombres que dieron su vida por él, excepto uno. Pero ahora habemos millones y millones de seguidores de ese que tanto apasiona. Su mensaje revolucionó los conceptos de dignidad humana, justicia, caridad, amor. Incluso este varón ha sido inspiración de las obras más importantes en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la música. Diga en voz alta el nombre de esa persona a la cual acabo de aludir. Dígalo fuerte. Es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo un tiempo en la iglesia cristiana, casi en sus orígenes, en que un grupo numeroso de seguidores de Cristo perdieron su pasión por Él. Y es que vinieron por causa de su fe persecuciones, pérdidas, confrontamientos, y no sabían cómo lidiar con eso. Tenían todo tipo de presión social, económica, incluso militar del Imperio Romano, y empezaron, mis hermanos, a decepcionarse de su fe. Y empezó a perder brillo aquel que los había salvado. Y cayeron en un estado que el libro de Hebreos califica de manera terrible.
Porque el autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, como un buen médico espiritual, hace una disección del corazón de aquellos, pero probablemente de nosotros hoy en esta tarde. Y encontró en el corazón de aquellos creyentes que se estaban deslizándose en una dirección contraria a la de Cristo Jesús, y halló pereza espiritual, incredulidad, indiferencia, excesivos afanes. Así es que el Espíritu Santo levanta al autor de Hebreos, que por supuesto no sabemos quién es el autor de este hermoso documento, pero él desde el inicio de su carta da un mensaje a esa iglesia que está atravesando estas condiciones que le acabo de referir, y él partió de una gran idea. Quiero que vuelvan a mirar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vuelvan a mirar qué bello es Jesús, cuán glorioso es el Señor Jesucristo, que tú y yo, incluso mis hermanos, ahora, no importa la condición que estemos atravesando, a lo mejor algunos que amablemente me atienden en esta mañana estarán pasando algún proceso de cansancio espiritual, de decepción, de frustración, de temor, de angustia, y no saben cómo lidiar, incluso en medio de esto, cómo operar la fe en nuestro Señor Jesucristo y aplicarlo a estas condiciones. La respuesta de esta hermosa carta para aquellos y para nosotros es la misma. Miremos la grandeza, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en un mundo lleno de tantas voces, influencias, atracciones, distracciones que compiten por nuestra atención, Hebreos, y particularmente los versículos que hoy vamos a considerar, Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 3, nos presenta a Jesús como la realidad más impresionante del universo. Porque cuando realmente captamos quién es Jesús, mis hermanos, definitivamente algo se incendia en nuestro corazón. Ver su gloria, su poder, su sabiduría, su hermosura, su amor sacrificial genera una atracción sin igual en aquellos que lo miran detenidamente. El Creador, sustentador del universo, me amó de tal manera que consideró venir a tomar cuerpo humano y morir en la cruz del Calvario. Y ese glorioso Señor reina ahora por la eternidad, reina para su gloria, pero reina para nosotros. ¿Cómo no estar apasionados por alguien así? Saber que el más grande de todo y de todos, saber que el más grande de todo y de todos está a mi lado, eso define cómo encaro los desafíos, los miedos, las injusticias, las tribulaciones, sin duda alguna. La grandeza de Jesús, amado, amada, claro que sí, produce una pasión genuina para conocerlo más, para consagrarme más, para servirlo más, para proclamarlo más. Y en estos 3 iniciales versículos del capítulo número 1 de la carta a los Hebreos, podemos ver un cuadro de la grandeza de Jesús. Vamos a considerar ese cuadro. Leeré nuevamente los versículos 1 y 2 en su primera parte. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero que el autor de Hebreos, para recuperar ante los ojos de los creyentes la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, alude en primer lugar a que Jesús es el mayor profeta. El mayor profeta. Los profetas auténticos, subrayo, los profetas auténticos, porque vivimos en una época, mis hermanos, donde abundan los falsos profetas y los falsos maestros.
Por eso subrayo, los profetas auténticos de Dios eran muy reconocidos, respetados, seguidos por el pueblo. Incluso la palabra de Dios en los tiempos de Cristo estaba agrupada en 3 secciones: la ley, los salmos, los profetas. La lista de profetas es amplia. El primer hombre al que la Biblia llama directamente profeta es a Abraham. Génesis 20, versículo 7 en su primera parte. Leemos ahí: ahora pues, le dice Dios a Abimelec, devuelve la mujer a su marido. Esta mujer es Sara, el marido es Abraham. Y el texto lo refiere así, y es la voz de Dios, porque Abraham es profeta y orará por ti y vivirás. Muchos consideran también a Moisés el primer gran profeta de Israel. En Éxodo 33:11 leemos esta hermosa, impresionante expresión. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Deuteronomio 34:10 nos dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Y qué decir de Elías? Oraba y caía fuego del cielo. Oraba y la lluvia se detenía. Oraba y caía la lluvia. ¿Qué decir de Eliseo, que aún muerto resucitaba a los muertos? Los profetas, mis hermanos, eran hombres impresionantes, respetados, seguidos por el pueblo de Dios. Los auténticos profetas eran altamente estimados porque, y aquí resumo la actividad primordial de los profetas. 1, hablaban en nombre de Dios, hablaban de parte de Dios. 2, revelaban el futuro. Tanto hacían advertencias, pero también promesas. El profeta genuino intercedía delante de Dios. Y el profeta auténtico hacía milagros por la obra del Espíritu Santo a través de ellos. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos en estos primeros versículos de la carta? Nos está diciendo que aquellos profetas, por gloriosos que fueran, no se comparan a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el mayor profeta. No solo traía un mensaje de Dios, Él era el mensaje divino. Jesús es el último y más grande mensaje de parte del Señor. No hay más, mis hermanos. La última revelación de parte de Dios para el mundo, pero para la iglesia, viene por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que se podía atrever a decir esta gran verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Porque yo soy, complete conmigo la frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Los profetas antiguos decían: así dice el Señor. Pero Jesús decía: pero yo os digo. Qué gran diferencia. Lo repito nuevamente, los profetas antiguos decían: así dice el Señor. Jesús decía: pero yo os digo. Y sus predicciones todas se han cumplido. Y se siguen cumpliendo a cabalidad, como la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, o que los judíos serán esparcidos por toda la tierra, que el evangelio sería predicado en todas las naciones, que habría lamentablemente hambres, guerras, terremotos, etc. Pero así como los profetas antiguos hacían grandes milagros, nadie se compara a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que registra Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una a una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús, el último y máximo gran profeta de Dios. Claro que existe el ministerio profético todavía, auténtico, pero eso sería otra historia. Pero quédese con esta gran verdad bíblica. La máxima
revelación, voz, mensaje divino, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjeme hacer aquí una aplicación muy práctica para todos nosotros de esta gran verdad, porque mire, no es cierto que muchos buscan nuevas revelaciones, nuevas experiencias espirituales. Y algunos dicen, es que ya no siento a Dios. Y me ha pasado, lamentablemente, y ha causado un poquito de tristeza a mi corazón, pero también enojo, se lo confieso. Que hay personas que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia porque yo ya no siento a Dios. No, mis hermanos, le voy a dar un buen consejo. No niego de ninguna manera las experiencias genuinas espirituales que eventualmente Dios nos consiente tenerlas con Él, pero déjeme decirle algo verdadero y contundente. Dios ya habló, Dios ya dijo. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así es que el consejo es este: no busque tanto experiencias o revelaciones extraordinarias. Ya el Señor, por medio de Cristo, habló de manera suprema y completa. Así es que mejor hagamos esto. Estoy escuchando y obedeciendo lo que yo ya sé Cristo dijo. Y esa es la clave, mis hermanos, para experimentar a nuestro amado Dios. Pero es hijo Jesús. No solo es profeta, es hijo. Y eso le da otra dimensión a nuestro Señor Jesucristo comparado con los profetas. Regresando a Hebreos capítulo número 1, a partir del versículo 2, pero a partir de la segunda parte, después de la palabra hijo, dice el texto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí el autor nos muestra 5 características de Jesús como hijo. Dice heredero de todo, heredero de todo. En la cultura bíblica, el heredero recibía toda la autoridad y toda la posesión. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo a través del autor y de este texto? Que toda la creación legítimamente tiene un dueño y ese dueño es Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y si Cristo es dueño de todo, entonces es dueño de mí. Es dueño de mi familia, es dueño de mi tiempo. Ahí le va algo para los de Monterrey. Es dueño de mis posesiones. Con todo cariño y respeto para los de Monterrey. Es dueño de mi presente, es dueño de mi futuro. Él es dueño de todo. ¿Por qué? Porque es hijo. Y así el texto lo revela, heredero de todo. Pero hizo el universo. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hicieron todas las cosas. Jesús hizo todas las cosas, desde las más grandes y alejadas galaxias hasta el más pequeño de los átomos. La palabra griega que se traduce en este versículo como universo es aion, de la cual viene un vocablo, eón, que significa edades, épocas, tiempos. Significa entonces que Jesús no solo hizo el mundo material, hizo el mundo espiritual, pero también hizo todas las épocas, edades y tiempos. Y en esa dimensión nos movemos tú y yo. Pero sigue diciendo el pasaje, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. El Padre es como el sol, Jesús como los rayos de ese sol que tanto nos bendicen. Por eso Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen misma de su sustancia. Jesús representa a Dios exactamente. Jesús representa a Dios con exactitud. Mis hermanos, esto es importantísimo, porque en un mundo lleno de ideas extrañas, erróneas, contradictorias acerca de Dios, tenemos la referencia
precisa de quién es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Toda idea, toda imagen, todo concepto acerca de Dios debe ser evaluado a la luz de Jesucristo. Pero sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue diciendo el versículo número 3. Sustenta todas las cosas Jesús con la palabra de su poder. En su ministerio terrenal Jesús demostró el poder de su palabra. Él podía sanar, perdonar, expulsar demonios, calmar las tempestades de la naturaleza, todo con el poder de su palabra. Aquí podemos ver entonces que su palabra es tan poderosa para impactar, tocar, obrar la voluntad de Dios, y esa palabra tan poderosa la tenemos tú y yo en nosotros. Si es que la conocemos, la creemos y la aplicamos. Pero ese poder que Jesús manifestó en su ministerio terrenal, ese poder está al alcance tuyo y mío. Oh, gloria a Dios, que tenemos este libro maravilloso, las palabras de Jesús, que son vida y poder para nosotros. Hay momentos, mis hermanos, no hay duda en que sentimos que la vida se desmorona. Pero vivimos en la palabra. Estamos en la palabra. Somos de la palabra. La palabra nos sostiene. Tu vida no se va a desmoronar, porque el poder de la palabra te habrá de sostener siempre. Pero es sumo sacerdote. Hebreos capítulo número 1, versículo 3, ahí como a mitad del versículo, dice: Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta frase conecta con algo crucial, de vida o muerte. Esta frase define toda la vida. ¿Cómo es eso? Sí, la purificación de pecados es necesaria para estar bien delante de Dios. Que no haya distancia entre Dios y nosotros. Que no haya enemistad entre Dios y nosotros. Dios, y particularmente Jesús, aludiendo en este texto a Él, es la fuente de vida, de favor, de bien, de bendición. Pero hay un enemigo que nos roba eso, que se llama pecado. Así es que había todo un sistema sacerdotal en el sistema del Antiguo Testamento, un sistema de sacerdotes, de ritos complejísimos que resolvían parcial y temporalmente el problema del pecado. Lo que distanciaba, separaba de Dios y su bendición era el pecado. Y Dios les dio un sistema sacerdotal de hombres sacerdotes y ofrendas y ritos complicadísimos para quitar el pecado. Pero el pecado era quitado solo parcial y temporalmente. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, Él vino a resolver de manera completa, cabal y definitiva el problema del pecado. Así es que nuestro Señor Jesucristo se presenta tanto como esa ofrenda para purificar el pecado, como el sacerdote que presenta la ofrenda. Veamos los textos esenciales al respecto. Hebreos capítulo número 4, versículos 14 al 16. Por favor. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo máximo, superior, único sacerdote delante del Padre? Es Jesús. Teniendo pues ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades,
sino tenemos un sumo sacerdote, Jesús. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y miren lo que alcanzó Cristo como sumo sacerdote a favor de nosotros. Versículo 16, ¿quiere leer conmigo ese pasaje? Que yo creo que usted lo tiene siempre presente, estoy seguro que lo sabe incluso de memoria. Digamos juntos todos en voz alta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo número 9, versículo 26, sigue abundando en esta revelación que es extensa en toda la carta de los Hebreos. Hebreos 9, 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Jesús desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para resolver el mayor problema del ser humano, para quitar del medio el pecado. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús. Pero es rey, sigue diciendo el pasaje de Hebreos. En el capítulo 1, versículo número 3, en su parte final se puede leer: y Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra, a la mano derecha, que significa el lugar de máximo honor, máxima autoridad, máximo poder. En las alturas, por encima de todo. Ahí está Jesús. Ahí está el Señor como nuestro Rey. No solo como sacerdote, sino como nuestro Rey. Y esta autoridad de Jesús, mis hermanos, la comprensión, la revelación y la comprensión de esta realidad de que Jesús es la máxima autoridad, es lo que dio a los discípulos y les ha dado a través de los siglos la confianza, el ánimo, la certeza de que en todas las tareas asignadas por Dios a su iglesia estarán respaldadas y aseguradas por esa autoridad. Mateo 28, 18. Esa fue la inspiración inicial. Ese fue el combustible poderoso inicial de los primeros discípulos. Mateo 28, 18. Es decir, la revelación de la autoridad de Jesús como Rey. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Somos, seguimos, servimos, nos consagramos a aquel que tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y así debemos encarar la vida, mis queridos. Porque este Rey tan único y especial, nuestro Señor Jesús, Él sabe cuidar de su reino y sabe cuidar a los ciudadanos de su reino. Por eso tú puedes decir: mi Rey sabe exactamente lo que necesito y cuándo lo necesito. Podemos orar así entonces: Señor, tú eres mi Rey. Mi provisión, mi resguardo están en ti, viene de tu mano. Y podemos orar entonces con libertad y confianza: Señor, dame hoy lo que necesito, ayúdame a esperar en ti. Tenemos promesas de parte de este Rey a las cuales aferrarnos. Vean cómo dice Hebreos capítulo número 6, del 10 al 12. Promesas a las cuales aferrarnos. Promesas que no las dio cualquiera, las dio la máxima autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que tú hagas para su gloria.
en función del gran mandamiento y bendigas a otros con el amor al prójimo que Él espera y demanda de ti, pero te da la gracia y el poder para hacerlo, todo tiene recompensa, mis hermanos. No buscamos las recompensas. Puede sonar egoísta y como tratando de hacer un trueque con Dios. Lo hacemos por amor. Buscamos honrar al Señor por amor. Pero gloria a Dios le plació dejarnos promesa. Diga conmigo en voz alta, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así le plació al Señor. Versículo número 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Perseveremos, mis hermanos, perseveremos para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, dígale al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, creo que ahí te están hablando. Pero defiéndase y responda, te están hablando a ti. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos. Vale la pena imitar. Más adelante Hebreos dedicará todo un capítulo a esos que son dignos de imitar en su fe, porque dice, hazte imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, acuérdese, necesitamos fe y paciencia para heredar, ¿qué cosa? Las promesas que las hizo el Rey con toda autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo número 13 abunda en más promesas. Hebreos 13, 5 y 6. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Sí, amén. Adelante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? Dígalo fuerte, no te desampararé, ni te dejaré. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ni temeremos a los ingleses. Dígame, hermano. Dele un aplauso a Dios. Bendiga su nombre. Al Rey, a Jesús. Concluyo. Diga, gloria a Dios. Hermanos, Dios ya habló su último y gran mensaje. Está completo, es veraz, es suficiente. Y ese mensaje llegó a su culminación perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran profeta de Dios. Este texto nos muestra identidades de Jesús y nos demuestra que Él es sacerdote, profeta, rey. Y esta frase es importante teológicamente hablando, usted la debe registrar. Jesús es profeta, sacerdote y rey. El Hijo de Dios es eso. Así es que cuando contemplamos la majestad de Jesús, cuando contemplamos con detenimiento, con corazón abierto, humildes, receptivos, tal majestad de Jesús, oh mi hermano, debe haber un fruto, debe haber un impacto, debe haber un efecto. El corazón se despierta, la fe se levanta, la vida del creyente se apasiona. Y es que la grandeza de Jesús, ¿qué nos provoca? Nos atrae, mis hermanos, atrae. Nos humilla en un sentido positivo, pero nos levanta. Y repito, promueve una pasión que no debiera pagarse. Una pasión para adorarlo, para servirlo, para proclamarlo con todo lo que soy. ¿Qué nos apasiona, mis queridos? Tenemos tantas cosas
que eventualmente nos distraen, nos confunden, diluyen la imagen de Dios. Solución a eso, o antídoto contra eso: mira la grandeza de Jesús. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, eficaz, no vuelve vacía. Y aunque claramente está esa declaración contundente en tu palabra, hay una realidad. Demandas corazones receptivos, buena tierra, donde esa palabra sea abrazada, con fe, con humildad, pero puesta en acción. Ayúdanos, Jesús. Jesús, Jesús. Anhelamos, deseamos que tú seas nuestra máxima pasión. Nos apasionamos por lo que debemos estar apasionados: la familia, el trabajo, negocio, el cuidar nuestra salud. Pero que nos apasione más Jesús, mis hermanos, por encima de todo. Por encima de todo. Apasionanos, Señor, por ti. Déjanos mirar tu grandeza siempre, siempre. No a ratitos, no por momentitos. Porque a lo que nos apasiona le dedicamos toda atención, todo tiempo. Ajustamos la agenda para seguir aquello que nos apasiona. Jesús, Jesús, con corazones sencillos, a partir de las realidades que cada quien vive, que solo tú conoces. Pero por el consejo de tu palabra, con el consejo de tu palabra, ayúdanos a tomar hoy una firme resolución. Una firme resolución, mis amados. Una firme resolución. No puede haber mayor pasión en mi vida que Jesús mismo. Ponte de pie y vamos a adorar por un tiempo a nuestro Dios. Sigue siguiendo orando, pidiendo a Dios siga sellando su palabra en nuestro corazón y produciendo fruto por ello. Bendice el nombre del Señor.